La semana pasada, de manera un tanto inesperada, al menos para algunos de nosotros, resulta que se reunió a 10,000 trabajadores del Estado en el Auditorio Nacional para escuchar lo que fue un peculiar informe de Felipe Calderón, una especie de visión final de su sexenio, los grandes problemas a los que se enfrentó, cómo los resolvió, y de esa presentación se puede concluir que Felipe Calderón está muy satisfecho de lo que hizo, que si no hubiera intervenido de la manera en que intervino, este país sería distinto. Eso es lo que tiene como tesis central. Empieza con el tema del crimen organizado, la seguridad, para luego dar una vuelta por temas como la construcción de infraestructura, la educación, y cierra de nueva cuenta señalando que si él no hubiera hecho lo que hizo, el país se hubiera encontrado de rodillas, la sociedad mexicana estaría de rodillas frente a los criminales. Quiero proponer eso como el tema de entrada en esta hora. Bueno, lo que se puede preguntar desde luego es la intención de este informe, que a su vez ya generó una queja por parte de otros partidos, que es el hecho de que pues, se da un informe en forma, por decirlo así, justo cuando termina el periodo en el que ya no pueden seguir divulgando los gobiernos, el gobierno federal, porque varía de uno a otro, los gobiernos estatales, varía los tiempos, pero el gobierno federal ya no puede seguir promocionando su obra. Y lo había venido haciendo Calderón desde luego en los días previos, es digamos que el tiempo de los gobiernos para poder divulgar su obra, y los candidatos en esta veda no pueden hacer campaña, se supone. En realidad casi todo el mundo de una u otra manera estuvo haciendo actos de campaña, pero se supone que no. Empiezan los actos de campaña para que los candidatos puedan hablar y el gobierno ya no puede hacer su divulgación. Entonces arma este informe y entonces están diciendo, bueno, prácticamente fue un informe como los de septiembre, pero lo hace todavía con la intención de influir electoralmente, lo cual en principio a mí no me parece ningún problema, Pero, y de hecho no creo que esté violando la ley. Ya veremos lo que dice el IFE en su momento y el tribunal. Pero desde luego que dicen, oye, pues estás armando un informe con todo digamos, el formato del informe, como el de septiembre, como el que normalmente se da, que ya no se da en el Congreso de todas maneras, pero justo antes de las elecciones, con una intención electoral. Yo no creo que se viola la ley, pero desde luego el cuestionamiento de los opositores pues va por ese lado. Lo más que impugna todo, ¿no? Es decir, ha habido efectivamente esta lógica de decir cualquier cosa que ocurra, desde si habla de encuestas que no necesariamente reflejan lo que el resto de las encuestas plantean, hasta esto. Se ha convertido en una especie de deporte, de pase lo que pase, hay que impugnar. Yo creo que hay dos ángulos que merecen ser analizados en este caso. El primero es el antecedente inmediato de un señalamiento que le hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las elecciones anteriores, donde hizo un anuncio de empleo en plena campaña electoral y el tribunal le dijo, a ver, señor Calderón, está usted violando la Constitución. No hay castigo para tal efecto, pero le recuerdo que usted no puede hacer esto. Si vemos efectivamente este último informe como su último saludo en el escenario y que ya no va a aparecer, vaya y pase. Que tenga esto un efecto electoral, yo lo dudo. Y el segundo elemento que hay que verlo es en la comunicación social de Presidencia de la República. Yo creo que la informitis sí efectivamente nos lleva a una banalización del mensaje presidencial. Si en septiembre da un informe, si en diciembre con motivo de la toma de posición da otro, y es un discurso muy sonado y muy comentado, y después se elige unos días antes de las campañas, pues ciertamente lo que tiene es una explosión de discursos presidenciales, y él podrá decir lo que a su interés convenga. Supongo que es perfectamente lógico que un gobernante trate de defender lo que ha hecho, pero la, digamos, importancia que tiene ir fijando este tipo de discursos es que muchos de los analistas y observadores de la vida política de este país los tomamos como referentes. Yo recuerdo todavía, fue hace 2 o 3 años, el discurso del decálogo famoso, que se quedó efectivamente en el primero y poquito más. Es decir, digamos, proliferar o una especie de inflación en los mensajes presidenciales te lleva a una especie de banalización. No creo que tenga ningún efecto, digamos, electoral, que la gente diga, mira lo que dijo Calderón, esto va a influenciar la forma en que voy a votar en el próximo julio, y creo que los dos ángulos merecen ser vistos.
Me parece bien, me gustaría profundizar en esto de los dos ángulos. Vuelvo a manifestar mi inconformidad o mi desacuerdo con esta idea de que los presidentes o los gobernadores no puedan divulgar obra pública, no puedan presumir sus logros, no puedan hablar de su gestión pública durante los 3 meses que dura la campaña electoral. Quiero insistir, somos el único país, no solamente en que esto no se puede hacer, sino que el presidente no puede hacer campaña activa por su partido, ¿sí? Ya sea a nivel de los diputados, de su candidato presidencial o de los senadores. Veo además un gran desbalance entre lo que o entre la lupa gigantesca que le ponemos al presidente y lo que hacemos con los gobernadores. Y se nos tiende a olvidar que pues, las elecciones, los votos, ¿sí? Se dan en las entidades federativas. No hay nada así que se llame la elección federal. Entonces, me parece muy mal. Ahora, hacer este informe, además que creo que tienes razón, que devalúa las cosas. Parece que hubo una frase demoledora de parte del presidente Calderón en ese discurso o a raíz de ese discurso en la entrevista. Lo hago antes de que mi carroza se convierta en calabaza, ¿sí? Es ya, me parece, una claudicación de que ya terminó el sexenio, ¿sí? Que ya no hay nada más que hacer. Estamos finalmente todavía, pues quedan algunos meses de gobierno, meses que podrían ser muy productivos. Nunca he estado de acuerdo con la idea de que una vez que empiezan las campañas electorales el presidente ya no cuenta. Yo creo que al contrario, ahí hay un capital político porque ya no está tan presionado para poder hacer cosas. Y el tercer ángulo es el que dice, que creo que debería de ser más importante, con el que introduce el bloque Lorenzo Meyer, es qué es lo que ha hecho y qué ha dejado de hacer. Y ahí me parece pues, que depende de contra qué midas lo que pudo haber sido, lo que se planteó, ¿sí? Las aspiraciones, o sea, contra qué medimos. Creo que como todos los sexenios, va a tener claros y oscuros, los oscuros muy oscuros, por la parte, toda la parte trágica de la elevación de los homicidios, y que también tiene cosas que no dijo mentiras en ese sentido, informó, habló de la infraestructura. Creo que ha habido mucha infraestructura en este país. Lo de la compañía de Luz y Fuerza, desde mi punto de vista, ha sido un acierto. Entonces, hace un balance. Me parece, desde luego, que no era el momento de hacerlo. El informe mismo fue evidentemente que tenía que ser así, sesgado. Nada más se vieron los logros. No necesariamente siempre ocurre eso. Quizá algún estadista pueda darse el lujo de decir, esto estaba cuando yo llegué, intenté esto, logré y aquí no lo logré. Al final dijo que, bueno, había algunas cosas que no había logrado del todo, pero veamos algunos, no da tiempo, algunos aspectos. El primero, el segundo y hasta el tercer punto fueron temas relacionados, lo de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, etcétera. No mencionó nunca, dice María Amparo, no dijo mentiras, pero tampoco toda la verdad. De acuerdo. No hubo una mención de los muertos, no hubo mención de lo que es obvio, que en el proceso se han violado derechos humanos, que se cometieron errores, que hay muertos que sí hacen ruido, son los muertos absolutamente injustificables. Los desaparecidos. Los desaparecidos. Cuando habla de la educación, no señala lo que la OCDE nos ha dicho de mil maneras, que es el tema de la calidad. Habla de su programa de salud, de la cobertura total. Resulta que en mi caso, por unas circunstancias que no se repiten en otras partes, tengo directamente a una persona que hace 9 meses fue a empezar su proceso para una operación de vesícula y que 5 veces ha ido a que la operen y no la operan. Entonces, esto del seguro popular, pues sí, parece popular, pero seguro ni de chiste, porque va una y otra vez, y nunca es seguro si te van a operar, que no está el papel, que no está el doctor, que las horas cambiaron. Todo este punto hace que un discurso así pueda revertirse,
porque los logros son tantos, tan espectaculares, y uno sí vive en este país día a día. Hubiera sido mejor un poco de autocrítica, pero no apareció ahí para nada. Sí, efectivamente, estos datos del Seguro Popular te dan para dos lecturas. Por un lado, se puede decir hay cobertura universal, lo cual puede ser cierto en el papel, pero a la hora de exigirla resulta que eso no ocurre, con lo cual se vuelve papel mojado. Yo tengo la impresión de que un gobierno al final de su administración, como es el caso de la de Felipe Calderón, debería intentar en distintos diálogos, más que estos grandes informes masivos, que insisto, no sé qué utilidad puedan tener, tratar de definir un par de ejes que claramente identificaran en qué ha cambiado este país, si realmente este país es más seguro, es más influyente, está mejor administrado. Si toda esa infraestructura, no sé si les pasa a ustedes, yo digo que tantos miles de kilómetros de carretera y todo lo demás, pero no alcanzo a ver una idea concreta, esta conceptualización gubernamental de decir, hoy tenemos un país que está mucho mejor conectado con el mundo, hoy tenemos tales ejes que permiten que tantos millones de personas se beneficien de él. O sea, yo creo que hace falta, en resumen, un trabajo de conceptualización de lo que ha sido esta administración. A lo mejor es que no la pueden hacer, pero eso es otra cosa. Yo concuerdo con Lorenzo. Hubo una absoluta falta de autocrítica. Uno sí pensaría en cualquier informe, no en este último antes de la veda. Ahora es la veda presidencial, antes era la veda para los candidatos, en donde en un balance sí tendría que haber una cierta dosis de autocrítica, porque si no, pues vámonos todos a la casa y ya tenemos el país al que todos aspirábamos o al que aspiraba el presidente Calderón cuando tomó posesión, y eso sí se extraña. Pero sí quiero insistir que de la misma manera que el Congreso pareciera que ya también terminó sus funciones, cuando en realidad les queda todavía, bueno, no mucho, porque el Congreso de la Unión, sí, todavía les queda hasta el 30 de abril, y si tuvieran alguna voluntad de cambio, podrían llamar a una sesión extraordinaria. Entonces, esta idea de que estemos comenzando abril y decir, se paralizó todo y vamos a escuchar nada más ahora a los candidatos las promesas renovadas de lo que no se cumplió, sí me parece una mala idea, y en ese sentido, vaya, yo no hubiese recomendado un informe como el que hizo el presidente Calderón. Y bueno, la otra cuestión es el impacto. Decía Leonardo, no va a tener impacto electoral, aunque la queja viene por la intención. Es decir, independientemente del impacto que pueda tener o no, tiene intención electoral, me parece que eso es muy claro. Y ya dijimos, ¿no? En cualquier país ocurre eso, en cualquier democracia, y aquí hemos exagerado mucho ese tema. Pero el impacto, pues yo creo que sería mínimo de todas maneras, porque ¿quién lo vio? ¿Quién lo oyó? No se le dio, a diferencia del informe real de septiembre, pues se le da cierta publicidad, la gente sabe que va a haber el informe. Aún ese, pues no mucha gente lo ve, pero bueno, saben que va a ocurrir y se le da más publicidad. En este, pues fue casi que se enteraba uno de casualidad. Y desde luego que me imagino que mucha gente en un día normal de trabajo, en la mañana, etcétera, pues no habrán puesto mucha atención en ese informe, cuando además no vi que se le diera gran publicidad. Seguramente el impacto será mínimo, independientemente de que, como todos los presidentes hacen a la hora de dar sus informes, magnifican su obra, omiten las partes negativas, lo modelan muy a su gusto, y realmente son las voces independientes las que tienen que hacer esta evaluación de la que ustedes hablaban, decir, a ver, se dan cifras absolutas, pues siempre tiene que haber un comparativo, claro, ¿no? Para poder entender. Dice, ya casi nos terminó el tiempo, dice María Amparo, no creo que haya violado ninguna ley, tú también, José Antonio, pero no sé si llevarse a 10,000 trabajadores del Estado en tiempo del Estado esté bien, pero como sea, claro, viene ya el corte, espérenos, no se nos vaya, tenemos más para usted. Bueno, y dejamos las actividades del presidente Calderón, el presidente en funciones todavía, y pasamos a las de los candidatos. Acaban de arrancar las campañas. No sé ustedes cómo están viendo. Yo no veo grandes novedades en prácticamente ningún frente. Veo a 4 candidatos haciendo lo mismo que se hizo en el 2006, en el 2000, me voy para atrás en el 94 y así en el 88, mismito tipo de campañas. Por supuesto, cuando digo mismo tipo de campañas, me estoy refiriendo al patrón de conducta que inauguró el PRI
aun cuando era un partido hegemónico, casi único, dominante, como le queramos llamar. Pero vaya, ya buscándole el ángulo al análisis, veo con preocupación, ¿sí?, que vamos a tener campañas igualmente caras que el sexenio pasado o que hace 6 años, a pesar de que nos han vendido que la reforma electoral va a llevar a campañas más baratas. Hay un truco ahí, un truco publicitario de la reforma electoral, porque claro, dicen es que ahora les estamos dando menos de financiamiento público a los candidatos, pero no están tomando en cuenta que esos spots, esa cantidad de spots, 20 millones de spots que se les están otorgando, tienen un valor monetario y que debiéramos de asignárselos, sobre todo pensando que la vez pasada, o sea, en el 2006, los partidos reportaron que su mayor gasto de campaña, entre el 60 y el 70%, correspondía a los spots. Entonces, en algún sentido es una trampa. Nos hablan del tope de campaña de las campañas presidenciales de 330,000 de 336 millones de pesos, las de diputados solamente de 1 millón de pesos y las de senadores, como depende de qué tan grande es el estado, cuántos distritos caen ahí, van entre 2 y 22 millones. Yo sí quiero poner sobre la mesa si alguien aquí piensa que los candidatos presidenciales, y perdón por usar el únicamente, se van a gastar eso, porque yo lo que he visto, yo sé que lo denunció López Obrador hace un par de días, pero yo lo que he visto ya es un despliegue que no veo cómo una campaña de diputados vaya a costar 1 millón de pesos, ¿sí?, en 90 días, o las de los presidentes. Aquí hay un punto que vale la pena tenerlo en cuenta, aunque no podamos llegar a una conclusión. El IFE dijo que ellos se encargan de hacer el examen de todo esto. Se puede sinceramente hacer un examen de cada uno de los candidatos, y estoy pensando sobre todo en Peña Nieto, que es el que dispone de más dinero, más espacios, etcétera, para irle haciendo la cuenta. Hoy gastó usted tanto en cartelones, en lo que llevó, las gentes que llevaron, etcétera. Creo que no se puede. Aunque el instituto dice que sí. Si finalmente llegamos a la conclusión de que gastaron más, eso también va no solamente en contra del espíritu cívico, sino del IFE en particular, porque no cumplir con una tarea imposible, pero que la aceptó, creo que termina por ir también en contra de la estructura legal en que se enmarcan las campañas. Porque dos de las novedades de la reforma del 2007 son, por un lado, el que no puedan comprarse tiempos en medios electrónicos, y la otra, y lo subieron a la Constitución, si no recuerdo mal, una unidad de fiscalización que es prácticamente única en el país. Yo creo que va a ser difícil que fiscalicen todas las campañas, pero sí veo que los partidos políticos tienen un riesgo enorme, especialmente el PRI, pienso en este caso, con el gasto desmedido, porque ciertamente se empezará a notar, ya López Obrador decía, en 10 días habrá rebasado el tope de campaña Peña Nieto con el ritmo que lleva, pero ¿qué puede pasar si efectivamente el costo de las campañas puede efectivamente superar los topes? Uno, que van a ser impugnables. La hipótesis del Estado de México, la de Rubiel Ávila, fue, si logran acreditar, finalmente no lograron reunir todos los elementos, un rebase significativo del tope de campaña, aunque ganes por 40 puntos como ganó Rubiel Ávila, tus posibilidades de permanecer en el caso de la presidencia se reducen. No digo que vaya a ser. Y lo segundo, y lo pongo sobre la mesa, es el origen. Si efectivamente en toda esa masa de dinero se les empieza a filtrar dinero de Don Neto y de los Zetas y de sabrá Dios quién, el escenario de un Ernesto Samper, me refiero al presidente de Colombia, que recibió financiamiento indebido, y cuando digo indebido quiero decir del narcotráfico directo, pondría la presidencia de la República, caso de que ganara Peña, con la diferencia que ganara en una situación de un auténtico predicamento. Por tanto, sí deben tener un mínimo interés en empezar a vigilar todo ese asunto, porque por ahí se les puede colar el demonio.
Sí, de hecho pasó con Zedillo, aunque no dinero del narcotráfico, pero sí dinero indebido. Dinero indebido no solamente es el del narcotráfico, puede ser de empresarios o más de lo que pueden aportar, digamos, los militantes y demás, que fue el caso de Amigos de Fox. En ningún momento se dijo que venía el narcotráfico. Eran empresarios, básicamente, pero era dinero indebido, metido en la campaña. Pero también con Zedillo, recordemos, el dinero que había entrado, también de origen ilegítimo, no se habló necesariamente del narco, de la campaña de Roberto Madrazo, que de repente había permeado también ese dinero a la campaña presidencial. Y eso fue lo que le dio, digamos, una carta importante a Madrazo para sostenerse cuando lo intentaron quitar de gobernador. Y te recuerdo nada más una cosa, López Obrador desnudó e hizo una contribución, quizá la más grande que le ha hecho a la democracia mexicana, demostrando cómo se financiaba el PRI y probablemente con dinero del narcotráfico, que era un dinero ahí extraño. Sí. Eran 75 millones de dólares en lo que se calculó que se había gastado en Tabasco, y lo que estás diciendo, José Antonio, es que probablemente no se gastó todo eso en Tabasco, sino que se tuvo un guardadito para Zedillo y que eso le da una protección extra a Madrazo para desobedecer a Zedillo ya en la presidencia. Bueno, esa es la primera cosa que estamos viendo ahorita, similar a las campañas viejas, y yo creo que, como dice Lorenzo, pues es imposible, es misión imposible, como él la llamó, que el IFE ¿sí? empiece a calcular cuánto se gastó en un helicóptero que le prestó fulanito de tal, etcétera. Y pues yo no he visto que se anulen las elecciones en este país por rebase de topes de campaña, y todos tenemos, creo que la fundada sospecha, no solamente yo diría, Leonardo, del PRI, sino por parte de todos los candidatos. Claro, el PRI, como tiene más recursos, bueno, es más sospechoso. Hay otra regularidad u otra constante que veo es, ya nos empezaron a llenar los 4 candidatos, ¿sí? de promesas. Unos, como Peña Nieto, dicen que las firman ante notario porque es una táctica, una estrategia que le funcionó en el Estado de México. Otros, como Josefina, que dice, nada más, yo no los firmo ante notario porque a mí me enseñaron que la palabra vale y mi palabra vale. Pero lo que yo veo es que ya nos prometieron el fiscal anticorrupción, la cobertura universal, ya nos habían dicho que la tenían, pero bueno, nos las vuelven a prometer. Las plantas agrícolas, la reducción de 100 de diputados, ¿cuál decías? Una policía honesta. Una policía calificada y honesta, academias regionales de policía. O sea, ya empezaron a llenar todos los días, y vamos a llegar, como en otras campañas, a 500 ofertas nacionales por candidato, aparte de las que proponen o aparte de las que prometen en cada una de las regiones, ¿no? Entonces, en Chiapas vamos a poner aquí una planta tal, y aquí vamos en la escuela tal les prometo un patio y les prometo una cancha de básquetbol, etcétera. Yo veo otra vez lo mismo, no veo innovación. Pero confiesa que esto de tener una policía honesta es una gran idea. Uno se pregunta si no se le había ocurrido a nadie semejante cosa. Es una gran aportación. Yo veo que hay campañas muy tradicionales y veo como 4 elementos. Uno, la campaña tradicional de movilizar tus estructuras, que esa da igual lo que digas, de todas maneras el voto duro va a estar contigo. Otra, el concurso de belleza, ¿no? Que han llamado a algunos, decir cómo me presento más atractivo, cómo resulto con más prestancia frente a las cámaras. La tercera es la de ideas, que prácticamente no funciona. No hay como un electorado interesado en ese tema o lo suficientemente denso para que le dirijan tiempo. Y la otra, que supongo que es la que se va a poner más interesante, es la campaña de contraste, ¿no? Ya la última, cuando entremos a la última etapa de las campañas, supongo que ahí sí será novedoso, cómo pasamos de una situación como la que hoy tenemos, en donde tienes un candidato que va muy adelante, tienes un segundo lugar muy distante del primer lugar, y un tercer lugar que no sube de los 18 o 20 puntos. ¿Cómo se va a empezar a mover esa campaña? Como se movió en 2006 a la polarización ideológica, derecha o izquierda. Ahora no sé bien cómo va a ocurrir, si realmente digamos, el pivote de la campaña va a ser: ¿estamos eligiendo un nuevo sistema político? ¿Estamos votando por el viejo sistema político o estamos votando por conservar lo poquito que hay? Yo creo que ahí se va a poner interesante. ¿Cómo sería, María Amparo, una campaña distinta? ¿Tú qué propondrías? Para que no fuera esto de las promesas. Jairo Calixto, en su columna de hoy en El Milenio, dice que ya empezaron y que él francamente ya no aguanta
tortura a la que se somete un ciudadano, incluso aquel que no quiere prender el radio o leer el periódico, señala en las avenidas, ahí están ya las figuras, el rostro, el Big Brother que se te viene encima. ¿Cómo sería? Híjole, pues Mira, yo me creo la que lo pones novedoso, difícil, pero tengo algo. Bueno, yo no vas tengo tú la primero respuesta. y voy. Yo no tengo la respuesta exactamente de cómo podrían ser de otra forma en ese aspecto de la presencia. Pero quizá lo novedoso ahora es que hay una presión más fuerte para que puntualicen frente a lo que decía Amparo de las promesas vagas, ¿no? De las ideas de siempre que nunca se acaban de aterrizar. Hay una presión, lo hubo la semana pasada, desplegado de varias personalidades haciendo preguntas concretas de definición y para explicar cómo aterrizarían buena parte de lo que están proponiendo, ¿no? Que lo que nos interesa es cómo. Y también esa es la propuesta del IFE a los candidatos para los debates, que sean formatos mucho más ágiles, que sea con presencia de expertos, con preguntas concretas, en el sentido de decir cómo le van a hacer con esto. Entonces creo que la presión es mayor que antes y quizá efectivamente pueda haber, aunque sea un pequeño resquicio en donde tengan que definirse un poco más los candidatos y bajarse de esa vaguedad en la que normalmente se mantienen. Ya que nos puso en el banquillo de los acusados, Te puso, nosotros o bueno, pero pero afortunadamente salió aquí de bateador emergente, me quitó presión José Antonio, pero coincido con él. A mí me gustaría, la campaña de contrastes, que me parece muy bien que haya contrastes, ¿sí? Ahora, ¿cómo lograr la campaña de contrastes? Me parece que sí tendría ahí que exigir, que nosotros exigiéramos a los candidatos, no los que es, porque yo estoy segura, por ejemplo, tomando este desplegado que yo firmé, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que en la gran mayoría de los temas vamos a encontrar que todos los candidatos piensan lo mismo. No en todos, por ejemplo, en la cuestión petrolera, ya dijo Andrés Manuel López Obrador que él no quiere inversión privada, supongo que el PAN no querrá interrupción del embarazo, la parte fiscal es complicada, pero creo que van a ser muy similares, ¿sí? Pero entonces que nos digan si se comprometen a ayudar al otro en caso de gobernar, de que sean ellos los perdedores. Está bueno. Pero aunque sí, ya nos tenemos que ir. Esto lo vamos a seguir viendo, ¿no? Así Supongo. es, sí. Lunes con lunes, Lorenzo. Quédese con nosotros, regresamos en un momentito. He escuchado al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, plantear de manera sistemática en sus discursos esta idea de una reconciliación nacional. Y pongo sobre la mesa el tema porque he estado pensando en qué podría significar esto. Efectivamente, López Obrador es o representa un sector de la vida política de este país que tiene múltiples agravios. No me alargaré demasiado en la historia de los agravios que el régimen priista le hizo a la izquierda, pero podríamos hablar de guerras sucias durante el sexenio de Salinas de Gortari. Los perredistas pagaron además una cuota de sangre particularmente amarga, han sido perseguidos y han tenido efectivamente a lo largo de la historia muchísimos agravios. El que el líder de toda esa corriente plantee en estos momentos en el México del 2012 una reconciliación me intriga y pongo sobre la mesa, no tengo una idea, no tengo una respuesta, me intriga cómo sería la reconciliación nacional, además en la época de la sociedad del espectáculo y de las imágenes, cómo sería la gráfica con la cual diríamos a partir de ahora una especie de gran abrazo de Acatempan del 2012, ¿quiénes se lo tendrían que dar para que esa reconciliación funcionara? Yo pienso, por ejemplo, que el capítulo del desafuero que dio origen a una discordia republicana enorme en este país que todavía sigue presente, no se cerró del todo. Se vio efectivamente López Obrador con Fox, pero no se cerró del todo esa herida. Está el tema del 2006. Hace algunas semanas le decía en una entrevista del País al López Obrador que él ya había perdonado a Felipe Calderón, no sé si el 2006 queda atrás. De todas maneras, una reconciliación entre el PAN y el PRD sería pues una reconciliación con dos fuerzas políticas, pero ¿qué hacemos con el PRI? Un PRI que no entra en estos momentos dentro de la categoría, a pesar de que hace 12 años que no tiene la presidencia de la República, no entra dentro de la categoría de partido político normal, sigue siendo una fuerza político-electoral en la mayor parte de los estados, en donde genera inconformidad, cierra espacios a la libertad de expresión y a la transparencia, en fin, lo dejo sobre la mesa, creo que es una idea que merece explorarse. López Obrador la ha propuesto, no sé a qué les suene a ustedes lo de la reconciliación nacional. A mí me parece una gran idea la de reconciliación nacional.
No sé si el emisor, creo que no ha aclarado bien qué quiere decir esto de reconciliación nacional, Andrés Manuel López Obrador. Creo que a este país le hace falta, es una manera de llamarla, puedes llamarla también un consenso entre las élites, puedes llamarla un acuerdo para sacar al país adelante, tipo los pactos de la Moncloa, la puedes llamar de muchas maneras. Yo diferiría contigo, Leonardo, en dos cuestiones. Por definición, una reconciliación nacional tendría que incluir al PRI, no puede ser de dos fuerzas políticas. Y la segunda es, no sé si la estás planteando en esta mesa o la has pensado, como lo escribiste hoy en tu artículo, lo veo más hacia el pasado, o sea, una reconciliación con base a la historia, ¿sí? A lo que pasó de ahorita hacia atrás, en particular el 2006, o hablas tú incluso en el 94, en el régimen o en el sexenio de Salinas. Yo vería la necesidad de una reconciliación nacional hacia el futuro. Es una reconciliación de las fuerzas políticas no es para perdonar hacia atrás, ¿sí?, sino para hacer algo hacia adelante, para comprometerse a ciertos mínimos básicos en los que las fuerzas políticas, por ejemplo, en materia de seguridad, sería uno, en materia de fortaleza de la hacienda pública sería otro, en materia de educación sería otro. Para eso creo yo que es importante y compraría el concepto de reconciliación nacional. Él habló también usó otro concepto antes de lo de la reconciliación. Dijo que se proponía, en la medida en que se le dejara y pudiera, serenar al país. Un concepto un poco más, digamos, antiguo. El uso ya no se usa mucho. Ya no es de uso corriente, pero serenar al país, aplacar a todos, porque hace una buena cantidad de años que el país no crece, que la guerra interna que tiene, esa sí va creciendo. Duvergés en algún punto en una discusión sobre lo que es la política, simplificando las cosas, dice, la política son básicamente dos posibilidades: la cooperación y el enfrentamiento. López Obrador fue durante un buen tiempo el enfrentamiento desde una izquierda que asumía como propia la deuda que el país tiene con sus clases más desposeídas. Es una deuda de siglos la que tiene. Y él, montado en esa posición, reclamaba que ya era justo que se modificaran políticas, etcétera. Hoy parece más dispuesto a la otra definición de Duvergés, a la política como cooperación. Ahora, no estoy muy seguro que sus adversarios vean la política así, y no sé si la sociedad mexicana entienda la oferta, que llega un momento en que esto se puede quebrar, y antes de que se quiebre, preferible ceder en algo, serenarnos, reconciliarnos, y que esa sea la esencia de la política. No sé cómo lo compre el público en general. Es una pregunta pertinente porque desde luego los mensajes, las declaraciones, las propuestas se leen en el momento político que se está viviendo. Se leería de manera muy distinta si eso lo dice después de la elección, por ejemplo, que incluso si hubiera perdido, y dijera, pues mi fuerza política, la que yo represento, está en disposición de colaborar, de ver en qué puntos podemos cooperar en el Congreso para tales temas, en estos otros temas. Y otra es en pleno proceso electoral, porque entonces se puede ver como una estrategia electoral, no necesariamente como una postura de definición para futuro de las fuerzas que él representa. Porque hemos visto cómo dio un viraje de hace unos meses apenas para acá, ya de cara al proceso electoral, de su lenguaje y de su discurso, ¿no? De uno muy rijoso, muy de confrontación, muy descalificatorio, a uno, me parece a mí, excesivamente conciliador en términos de que se vuelva verosímil. O sea, en principio podríamos estar de acuerdo y decir, pues qué bueno, ¿no? Y de hecho, sí, yo siempre he insistido en que la izquierda tiene que utilizar un discurso moderado para no espantar a los sectores propiamente moderados, sin los cuales no puedes ganar. Pero si das un viraje en muy poco tiempo, ¿no?,
tan marcado, de 180 grados, pues se empieza a volver inverosímil, que eso es lo que mucha gente está diciendo, eso pues, es estrategia electoral para perder los negativos que se han ido acumulando, para recuperar a parte del electorado que perdió en 2006, y por eso viene acompañado esto también de explicaciones de lo que ocurrió y que le molestó a mucha gente en 2006, lo de bloquear Reforma, y decir, pues no era tan radical, dice él, porque no hubo, y es cierto, no hubo violencia. Bueno, pues es que si hubiera habido violencia le quitan el registro incluso al PRD, porque es una causal de pérdida de registro. Pero de todas maneras fue suficientemente rijosos esas acciones que a mucha gente le molestaron, que mucha gente le perdieron la confianza. O sea, no hubo violencia, no se rompió un vidrio roto, pero la confianza de muchos sectores que le habían dado en 2006 se perdió. Entonces se puede ver esto como esfuerzos de reconciliación, que por otro lado, es decir, esfuerzos electorales, el uso de la reconciliación, que por otro lado genera el malestar y el enojo de sus sectores duros. Y eso lo refleja esta protesta que ha hecho Fernández Noroña, suponemos nosotros que como representativo de una buena parte de quienes conforman ese sector duro. Es decir, ¿cómo que ahora está reconociendo, después de 6 años de tener la bandera del fraude, que nos robaron la elección, ahora está diciendo que no importa? Pues lo que pasa es que ya se acabó eso, ¿no? Ya estamos en la otra elección. Entonces, estar con los demonios del 2006, a efectos de una reconciliación, yo vería, por supuesto hay diferentes niveles, se puede llegar tan lejos como uno puede imaginar, pero en términos políticos, ¿qué me imagino yo que significaría una reconciliación? Entrar a una lógica democrática puramente procedimental. Es decir, todos los que competimos tenemos derecho a ganar y todos los que compiten pierden dentro de parámetros aceptables. ¿Qué quiero decir? Que la derecha deje de seguir viendo al señor López Obrador como un peligro para México y que la campaña no sea, si gana este señor, entonces el país se desbarranca. Si gana el señor Peña Nieto, entonces el país tiene una regresión terrible. Y al revés, si gana el PAN es moralmente, lo dijo el propio López Obrador, es moralmente inaceptable que la derecha vuelva a ganar, o imposible. Yo creo que una reconciliación se basaría en algo tan elemental como decir, a ver, usted reconoce que el que está enfrente ciertamente puede gobernar sin convertirse en un peligro para México, en una regresión para México. Yo creo que eso sería la base. Si me lo preguntan a mí, México 2012, Leonardo Curcio cree que el principal obstáculo para la reconciliación es que tenemos un PRI que todavía no garantiza que sea un partido como cualquier otro. Yo la píldora de que la izquierda es un peligro para México no me la tragué, se la pudieron haber tragado muchos otros. Que moralmente no es posible que el PAN vuelva a ganar, a mí me parece inaceptable también eso. Que un PRI mayoritario se convierta en una regresión democrática para este país, a mí me parece perfectamente lógico, y los del PRI podrían decir, oiga, no hay reconciliación posible si no se acepta que el triunfo de un partido, en este caso el tricolor, no es una amenaza para todos los demás. Yo creo que este país se va a reconciliar democráticamente el día que veamos con toda naturalidad que puede ganar uno, puede ganar otro, y por supuesto van cambiando las políticas públicas, pero el patrimonio democrático de este país ha rebasado un límite, ¿no? Ya forma parte de lo que los europeos llaman lo adquirido. En fin, ahí lo dejo. Yo, sin restarle importancia a esta idea que das tú, Leonardo, de que reconozcamos que si gana la izquierda no hay un peligro para México, o si gana el PRI no hay una regresión, o si gana el PAN es inadmisible moralmente, yo creo que tiene que ir mucho más allá en términos de conducta. Es una conducta importante, ¿sí?, de que el que pierda sabe reconocer y que sea aceptable da su espacio, derrota, ¿no? Es aceptable la derrota y da espacio para que durante un tiempo gobierne el otro. Pero como estamos en un esquema de pluralidad, en donde por más que gane Peña Nieto, incluso con 7 puntos, 8 puntos, como quieras, vamos a tener seguramente un gobierno al que no le van a alcanzar los votos en el Congreso para poder hacer una serie de cosas. Creo que la reconciliación nacional tiene que ir más allá, insisto, sobre ciertos mínimos. Y les pongo 2 ejemplos ahora que hablamos de campañas. En el corte, porque ya no alcanzaste a decirlo, Leonardo, hablabas tú de que una de las cosas importantes y que cambiarían el panorama sería que revisáramos, viéramos, ¿sí?, cómo actuaron estos personajes antes. Yo hoy veo a López, bueno, hoy los veo prometiendo cosas, ¿sí?, que están muy lejos de la reconciliación nacional o están cerca nada más, digamos, de palabra. Tenemos una breve pausa, regresamos al último bloque, no se vaya. Yo creo que...
Bueno, y el fin de semana fallecieron dos personajes de mucha importancia en el plano público. Miguel de la Madrid, expresidente, y Jorge Carpizo, que tuvo muchos cargos muy importantes en la administración pública y fue rector de la UNAM. Y pues empecemos con Miguel de la Madrid, que evidentemente pues hizo una serie de promesas al llegar en plena crisis económica en 82, promesas de apertura democrática, de renovación moral, que pues al final de cuentas pues, no se lograron. Incluso el sexenio terminó con una crisis electoral y crisis de credibilidad, que fueron las elecciones del 88, pero previamente había habido también una cerrazón respecto de gobiernos del PAN, Chihuahua de 86, el fraude patriótico, Durango, una ley electoral que empieza a ser regresiva, la de 87, ya no era progresiva como lo había sido la del 77 e incluso la del 64, sino que la del 87 ya fue bastante regresiva, ya metió la famosa cláusula de gobernabilidad. Entonces, a final de cuentas, a pesar de la crisis económica, ese no fue estímulo para abrir el sistema político que pudo haberlo sido, sino que fue más bien otra nueva cerrazón y que nos llevó a una crisis que se pudo haber salido del control en 88. Tienes razón. Ahora, pongámonos con la otra parte de tu presentación, Jorge Carpizo. Es decir, con Miguel de la Madrid, yo en lo personal le veo más negativos que positivos. En cambio, en Jorge Carpizo tengo un personaje más complejo. Él, como académico, hizo uno de los primeros análisis del sistema presidencial mexicano, donde mete un concepto, lo hace de una manera sutil, tenue, pero los poderes que el presidente tiene en la Constitución, dice, son tantos. Se hace una disección muy buena de los poderes constitucionales del presidente, pero además tiene los metaconstitucionales. Era una manera de definir al sistema político mexicano como algo distinto a un mero sistema democrático que se enmarca en su Constitución. Entonces, ahí Carpizo es de los que hace una crítica tenue pero interesante sobre el sistema, y cuando es rector y cuando hace sus debilidades y fortalezas de la universidad, también se pone a la universidad bajo una luz nada... no deja que la parte de defensa de la universidad le quite la parte crítica. Es la autocrítica en la universidad. Ya después, como rector, los problemas que tuvo, pero esa parte de la autocrítica, del análisis de su propia realidad, me parece que en este caso Carpizo sí tiene más contrastes, es más interesante como figura pública en México. Yo creo que sus páginas más brillantes fueron como secretario de Gobernación, por supuesto como académico, como rector, pero como secretario de Gobernación creo que escribió una página importante para la vida de este país, porque en los momentos en los cuales, pleno 1994, había tensiones fuertes en el propio sistema político, recordamos un Salinas de Gortari que optó por una liberalización discrecional de voy a ir abriendo aquí si me da la gana, y acá hago concertaciones, y acá cierro, y acá reprimo, y con estos pactos. Creo que Carpizo entendió que en el contexto que vivía el país hacía falta que el proceso electoral tuviera un mínimo de certeza, y para ello, bueno, pues empujó todo lo que a su alcance estuvo para tener un Consejo General del IFE que dio como resultado unas elecciones inequitativas, pero creíbles, las de 94. Ahí escribió una página importante y le dio al régimen político un impulso decisivo para la apertura definitiva. No uso eufemismos como lo de la metaconstitucionalidad, que es una forma de llamar a un régimen discrecional y por tanto autoritario, no sujeto a las normas, pero sí le dio este impulso definitivo al régimen para que avanzara en su liberalización, cosa que el otro finado que comentamos hoy, Miguel de la Madrid, no se atrevió nunca. No estaba de moda todavía entonces lo de perestroika y glasnost, pero él claramente se fue por la reestructuración y la apertura de la economía en condiciones tremendamente adversas, y no se atrevió a tocar lo político, con consecuencias funestas para su propio partido y para el país. A mí el personaje de Jorge Carpizo me impresiona porque, habiendo pasado por tantos cargos políticos, como pasó
desde ser procurador, secretario de Gobernación, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, rector de la universidad, en fin, seguramente se me olvidan varios otros. Fue un hombre, embajador, fue un hombre que nunca fue complaciente con el poder. Y decir esto de una persona que ocupó los cargos con la trayectoria política que tuvo Carpizo, creo que es decir mucho, no ser complaciente con el poder. Para él no era ningún problema decir mañana, porque mañana aquí está mi renuncia. Él no iba a claudicar en sus cosas. Digo, era un funcionario público y por lo tanto no tenía todas las libertades, desde luego, y no era un caprichoso que a la primera iba a renunciar. Pero él tenía muy clara la raya, creo yo, de la ética pública. Le renunció a Salinas, le ¿no? renunció a Salinas, siendo secretario de Gobernación, y tuvo además, asumió la responsabilidad de decir, me quedo bajo ciertas condiciones porque conviene esto al país. La otra cosa que yo diría de Carpizo es que fue, yo supongo que a él no le gustaría que se le contrastara con un, necesariamente con, porque no tenía esa ideología panista, pero fue un constructor de instituciones, ¿sí? Pensemos en no solamente la Comisión Nacional, en Gómez Morín. En Gómez Morín, sin duda, sí, un constructor de instituciones. A él debemos la Comisión de Derechos Humanos. A él debemos en buena medida un IFE autónomo, él lo preparó, ¿sí? Ya mencionabas tú su papel. A él debemos lo que decías tú de la universidad. Tan valiente documento, no lo pudo implementar, ¿sí? Hoy seguimos padeciendo los niños, pero no tuvo ningún empacho en plantear lo que se tenía que hacer y no ser autocomplaciente tampoco con cada una de las instituciones que él dirigió. Yo veo una gran diferencia con otros rectores que dicen que la UNAM está maravillosa, etcétera. Él dijo, la UNAM tiene serios problemas. Los estudiantes no estudian, los profesores no dan clases, los investigadores no investigan. Fue una cosa y no le dio miedo enfrentarse a una comunidad tan brava como puede ser la comunidad unamita a la que muchos de aquí pertenecemos, ¿no? Me parece a mí que efectivamente el balance de Jorge Carpizo en su vida pública es más bien positivo. Yo creo que sí aportó muchas cosas. La Comisión de Derechos Humanos desde luego la manejó bastante bien y con una presencia muy fuerte y un impulso muy importante. Para mí es muy difícil decir lo mismo de Miguel de la Madrid, donde me parece que más bien el saldo es negativo. No en el extremo, ¿verdad? Porque entre los presidentes pues hay muchísimos que tienen una memoria todavía más funesta, pero al sexenio de la Madrid, a final de cuentas, por lo menos en materia política, no fue, ya decíamos un poco la cerrazón, etcétera. Manejó muy mal lo de la corriente democrática, pensando en la premisa de que no se iban a salir, que no iban a romper, que eso ya era cosa del pasado, del 52, 46, cuando había rupturas en el PRI, y que ahora pues se iban a someter a la disciplina tradicional del PRI, y eso generó un mal manejo de la corriente que terminó rompiendo justamente con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que eventualmente después se convirtió ya en el PRD, y que ha sido receptáculo constante de priistas. Pero también murió Manuel Buendía bajo su gobierno en condiciones muy sospechosas, y también murió Kiki Camarena, a manos de los narcotraficantes, pero recordemos que habían ahí también muchas sospechas por parte de los norteamericanos de vínculo de Caro Quintero con el poder. A Caro Quintero ya lo tenían cercado en Guadalajara y se pudo salir del país, se pudo escapar porque tenía credenciales dadas por Gobernación, por la Federal de Seguridad. Es decir, evidentemente ahí había un vínculo, todo eso bajo su gobierno. La acusación aquella de Andrew Jackson del Washington Post de que tenía un dinero ahí en Suiza que estaba tomando de la deuda misma pública, en fin, hubo varias cosas muy cuestionables que luego el tiempo como que los fue un poco borrando. Creo que tiene un momento bien importante cuando propone a la renovación moral como el tema central de su gobierno. Así como Felipe Calderón propuso la guerra contra el narco, él propuso la renovación moral. No era necesario que esa cosa la tomara como centro, pero una vez que detecta este problema, que es central, que nos hubiera hecho mucho bien si se hubiera llevado a cabo la guerra contra la corrupción que él propuso, y poco tiempo después empezó a no poder llevarla a cabo, y francamente termina eso en nada significativo. Fue muy buena propuesta, Fue muy buena, sí. pero no la lleva a cabo. Eso deja
en cierto sentido, de ver lo que era de la Madrid. Pudo tener buenas intenciones y no mal diagnóstico del problema, pero a la hora de enfrentarse a los intereses creados no pudo. Tuvo Yo creo que algunos, las digamos... Yo creo que las tuvo y no voy a decir que no era el momento, porque un líder acaba, acaba imponiendo sus puntos de vista y jalando a su partido, en este caso ahí el PRI era hegemónico. Ahora, hay que reconocer una cosa, de los últimos expresidentes, ¿sí?, es un hombre que se podía pasear por las calles, un hombre que quedó con una imagen de honestidad personal, o sea, no tenía un patrimonio, etcétera, que fue un buen expresidente. Sí, bueno, en ese sentido me parece que es que no destacó negativamente como otros, pero como decía yo, el balance en general en materia política fue más bien de esa razón. Pero nos tenemos que ir, los esperamos la próxima semana. Buenas noches.